Pues estupendo. Es un gusto hoy tener la primera sesión del año de Conversaciones a la Intemperie, de semestre de primavera 2025. Un libro especial que teníamos programado y habíamos anunciado a finales del año pasado, que es el libro Paradigma Palestina, Sionismo, Colonialismo y Resistencias, que acaba de salir hace cuestión de unos meses en la editorial chilena AA Editores. Y su autor está con nosotros acá hoy, que es Mauricio Amar Díaz, eh, bueno, profesor en estudios árabes y de filosofía en la Universidad de Chile. Y también hace unos años atrás ha escrito un libro estupendo sobre la imaginación y el averroísmo. Este libro, Paradigma Palestina, creo que no hace falta decir la impronta y, digamos, la actualidad que tiene para pensar la catástrofe en curso relacionada con Palestina en su larga duración, en su Nakba, que ya dura o que va a durar casi un poco más de medio siglo, ¿no? O casi un siglo, si pensamos desde el 48 a nuestro presente, ¿no? Y que ha venido obviamente intensificándose desde el 7 de octubre eh, en una inédita operación de irrupción y de protesta de alguna manera contra las formas imperiales y de dominación eh, espaciales y incluso atmosféricas, ¿no? Sobre todo lo que supone la forma de vida palestina en el territorio de Gaza. De manera que el libro de Mauricio Amar, cuyo hilo teórico y de intervención en el pensamiento es obviamente clara, ¿no? Siendo él un escritor y pensador, pero que también me parece a mí que tiene el alcance y la claridad del lenguaje para hacer visible, ¿no? Un tema que, como hemos discutido y hemos hablado en otras ocasiones, continúa siendo silenciado, no solamente silenciado, sino extirpado de la propia, del propio orden de la nominación del lenguaje, ¿no? Decir Palestina, como recordamos hace algunos meses atrás en Estados Unidos o a lo largo del 2024 era algo considerado un crimen, ¿no? Era algo que tenía que ser suprimido, era una palabra que no podía existir dentro de la propia enunciación, ¿no? Dentro del propio orden de las palabras. De manera que es un libro que recibimos con mucho interés y esperemos que también se pueda replicar en otras lenguas, ¿no? Eh, Se pudiera decir mucho más del libro de Mauro y me parece a mí que es, bueno, reúne todos los condimentos que son partes de la dolorosa y a la misma vez importante discusión sobre lo que supone Palestina hoy en el mundo, ¿no? Como ejercicio de verdad y de apertura a otra posibilidad de vivir y de imaginar, y a la misma vez lo que supone también el paradigma o el dispositivo Israel, ¿no? Que como dice en algún momento Mauro en el libro, es también es el devenir mismo de la dominación en curso en función de el paradigma o mejor dicho, el funcionamiento del dispositivo securitario, por un lado, y por otro, de las formas en que eh, se busca hacer del mundo una gran reserva de extracción, ¿no? Otro tema trabajado recientemente por Andreas Malm en su librito sobre la destrucción de Palestina es la destrucción del mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, ya no se trata de un paradigma o de un caso meramente imperial o colonial en el sentido de modernista, sino que estamos ante una maquinación cuyo orden es planetario y también vinculado a la propia apocalipsis, ¿no? Administrada y organizada
de, de la planificación de la destrucción, ¿no? Y bueno, para la discusión de hoy tenemos a dos otros invitados que no tendrían por qué tener presentación, ¿no? Y pudiéramos decir, yo creo que en palabras de nuestro amigo Idris Robinson, que los nombres, ¿no? Que están acá, Mauricio Amar, y tenemos a Rodrigo Carmi y a Aldo Bombardiere Castro, son partes de lo que pudiéramos llamar la escuela del nuevo berroísmo chileno, ¿no? Que de alguna manera emerge como una posibilidad de imaginar, ¿no? Y de pensar en libertad a contrapelo de lo que supone hoy en día, pues, la reproducción más ordinaria y hostil de las máquinas universitarias, ¿no? De manera que vamos a tener esta conversación hoy. Aldo Bombardiere Castro es profesor y también le hemos leído muchas cosas en el espacio de ficción de la razón eh, que se publica en Chile. Y bueno, Rodrigo Carmi ha participado en muchísimas sesiones en esta serie, ¿no? Y es un querido amigo. Así que sin más, le damos la palabra a, a Aldo y a Rodrigo y luego, como solemos tener acá, pasamos a una réplica de Mauricio y abrimos la discusión. Bueno, muchas gracias antes que todo, Gerardo, por la invitación, también por el modo de invitar tan cercano, tan cálido, ¿cierto? A su vez también agradecer a quienes hacen posible esto, Instituto 17, por ejemplo, que participé, tuve la, el honor de participar en un seminario y es fascinante toda la reflexión que llevan adelante. También saludar a Mauricio, un libro maravilloso, y a Rodrigo por también sus muchos libros maravillosos que lleva escrito durante los últimos años, ¿cierto? Ya más de una década. Me gustaría partir señalando del libro quizás algo más obvio, ¿cierto? Que tiene que ver sobre todo para quienes no lo han leído con el título, ¿cierto? Con el término principalmente paradigma, ¿ya? Y que no tiene en este sentido, al llamarse el paradigma Palestina, ¿cierto? No es el paradigma palestino, ¿cierto? Sino Palestina misma como paradigma, ¿cierto? No es un paradigma más, me parece, dentro de otros posibles. En este sentido, el paradigma Palestina o Palestina en cuanto paradigma, me parece que se distancia, ¿cierto? Se diferencia con esa noción que los que venimos en la filosofía a veces asociamos casi mecánicamente, que tiene que ver con la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Con Thomas Kuhn, ¿cierto? Cuando habla de la revolución del conocimiento científico, ¿cierto? Entonces, aquí no hay un paradigma más dentro de otros posibles, sino que pareciera ser que este paradigma, sin tener nada de metafísico, de teleológico, de esencialista, es el que refleja, ¿cierto? El que concentra y en Palestina se intensifican, por así decirlo, las opresiones, los sistemas de dominación, ¿cierto? Que también se están desplegando a través de todo el planeta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Palestina representa el paradigma, por así decirlo, intensificado, de alguna manera privilegiado, pero a su vez también privilegiado en el sentido de la herida que representa, ¿cierto? En una especie de dinámica principalmente de irrealización del mundo, ¿cierto? Pero a su vez, y esto es lo maravilloso, no es todo una especie de genocidio necropolítica, ¿cierto? Que logra su objetivo a nivel mundial,
¿cierto? Como por ejemplo aquí en Chile tenemos que las armas palestinas se utilizan para reprimir a los pueblos originarios, principalmente, de armas israelíes, disculpe, utilizadas en Palestina, ¿cierto? Probadas en el cuerpo de los palestinos, ¿cierto? Se utilizan para como una especie de, entre comillas, valor agregado, ¿cierto? Ese hecho de haberlas probado en el cuerpo con la sangre de los palestinos como una especie de em, virtud para, virtud estatal, ¿cierto? Virtud securitaria para reprimir a los pueblos originarios. El mismo hecho de que nosotros aquí en Chile tengamos carreteras o también autopistas dentro de la ciudad que son concesionadas, ¿cierto? Que solamente pueden utilizar las personas que tienen el dinero pertinente para pagarla, ¿cierto? También hay un asunto de segregación que si bien no es étnico, como quizás podría uno rápidamente decir en el caso de Palestina, ¿cierto? De la opresión del apartheid sionista, en el fondo también existe esa discriminación, no a nivel quizás de intensidad, pero sí a un nivel que se está dando, ¿cierto? No al mismo nivel de intensidad de Palestina, pero sí que se está operando. Y en ese sentido creo que, como decía antes, no solamente hay un tema de opresión, ¿cierto? Una especie de genocidio a baja intensidad en el caso del resto del mundo, de lo que en comparación con lo que sucede en Palestina, ¿cierto? Sino que también, más allá de eso, que tan solo llamaría, por así decirlo, una reacción humanitaria, ¿cierto? A salvar a la humanidad en ese discurso también progresista. Además de eso, hay resistencia, ¿cierto? Hay resistencia de los pueblos del mundo. Entonces, así como hay una israelización del mundo a nivel planetario, ¿cierto? Con el auge de los neofascismos, sobre todo, me parece que también opera en baja intensidad, obviamente, ese espíritu de resistencia, ¿cierto? De imaginación que se va activando entre los pueblos del mundo. Hay una palestinización de los pueblos. Eso es algo que ha trabajado Rodrigo también, una israelización del mundo en paralelo, ¿cierto? O que suscita una israelización, una palestinización de los pueblos. Y en ese sentido me parece que las revueltas, por ejemplo, de la década pasada, em, en múltiples países, ¿cierto? Principalmente, por así, como bajo la nomenclatura desarrollista, países tercermundistas, ¿cierto? Periférico, en el fondo revela, me parece, ese principio dinámico de palestinización, ¿cierto? ¿Por qué? Principalmente me parece que es porque las revueltas tienen ese tono en cuanto a resistencia que supera lo dialéctico. No son dependientes únicamente de ese opresor y que se mantengan en esa lógica, por así decirlo, hegeliana, de ir superándose a partir solamente de esa opresión, ¿cierto? Como reacción de oprimido en cuanto a opresor, sino que también abren un mundo, liberan algo, ¿cierto? Abren quizás un horizonte que nunca existió antes. ¿Y cómo lo puede hacer? Es un problema porque lo hace justamente suspendiendo, ¿cierto? Suspendiendo el horizonte y la continuidad histórica. Y en ese sentido, en el caso de Palestina, por ejemplo, se ve claramente en la poesía, es un asunto notable que también trata Mauricio, sobre todo en la parte final de su obra, ¿cierto? Del libro El Paradigma. Y cómo eso también se replica en las revueltas de otras partes del mundo, esa poesía que emerge casi a nivel de aforismo en los muros, ¿cierto? Como en el muro de la ocupación, allá que craquela, que fragmenta Cisjordania, ¿cierto? Y por otra parte también en toda la dinámica y la forma de vida que se da tanto en Gaza como en Cisjordania. Y cómo eso también queda aquí reflejado en muchas cosas. La revuelta chilena quedó eso manifestado, pero a su vez también resiste en la memoria en el sentido del borramiento al cual es sometido. ¿Cierto? Queda como una especie de, hoy en día, que después de las restauraciones, ¿cierto? Parece una estela fantasmática, ¿cierto? Ahí en la memoria que a su vez también
plantea la posibilidad, genera ese a priori, por así decirlo, la condición de posibilidad para resguardarse, para atesorarse y después desatarse en un momento determinado. Quizás también la inundación o la tormenta, como se diría, el diluvio de Al-Aqsa, podría ser entendido así de alguna manera, una especie de, como tú también lo insinuaba, Gerardo, antes de la grabación, ¿cierto? Tras bambalina, esa especie de revuelta, ¿cierto? Una especie de revuelta donde hay muchos temas en juego y muchos temas encarnados, parecía ser, no solamente a nivel teórico que lo podemos hacer nosotros, sino en la misma disposición o en la misma entrega o mutación de la vida que tiende a su propia expansión sobre cualquier tema de dominio, ¿cierto? Cualquier intención del poder de reducirla, ¿cierto? Y de hacerla pronosticable o hacerla fruto de una administración burocrática, ¿cierto? Más gubernamental. Bueno, y en ese sentido, un poquito hablar muy, muy escuetamente, tenía algunos apuntes sobre el paradigma palestino y cómo refleja y muy concentradamente y a su vez también abre una especie de modelo, así, ¿cierto? De paradigma, de cosa que se pone al lado, ¿cierto? Pero que a su vez, paradigma eso etimológicamente representa en griego, ¿cierto? Algo que se pone al lado, pero no tanto como una metáfora simplemente o más poéticamente, sino también como una forma de vida que les presenta un modelo, pero no un modelo a seguir con ese patrón, por así decirlo, paternalista, sino más bien una especie de revelación, ¿cierto? Ahí se revela algo, se está exponiendo algo, ¿cierto? Se está exponiendo sin ese paternalismo del cual hablaba, de ser un modelo a seguir, ¿cierto? De un aprendizaje, por así decirlo. El aprendizaje puede darse, claro, pero no es una imposición, no es el modelo ilustrado de la lección, ¿cierto? O también modelo escolástico de la lectio, ¿cierto? No, no tiene que ver con eso. Mencionar a propósito del libro, yo hice como eh, no pude contenerme ante ese afán como bien estructuralista de presentar el libro a partir de su propia estructura, ¿cierto? De su propia formalidad arquitectónica. Entonces, claro, el libro está constituido por cuatro partes, ¿cierto? Cuatro partes bastante delimitadas, diferenciadas unas de otras, pero que a su vez mantienen esa hilvanación entre una y otro y se pueden ver más allá incluso de la lógica causal, se puede hacer como una lectura incluso, esa es una de las lecturas, una lectura al revés, ¿cierto? Desde el final hacia el comienzo. Eso es lo que permite también, hay algo ahí muy interesante del fenómeno. Y que el primer capítulo empieza justamente con una especie de genealogía arqueológica también, muy, muy a lo Foucault, mostrando esos a priori históricos en la conformación del sionismo, ¿cierto? La conformación del sionismo principalmente como reacción, quizás, si uno lo entiende inmediatamente, al antisemitismo europeo, ¿cierto? O como aprovecha de alguna manera ese antisemitismo europeo desde una manera muy secular, pero que siempre tuvo, y esta es como una tesis fuerte de Mauro, siempre tuvo ese componente intrínsecamente colonial, ¿cierto? Después Mauro nos va a mostrar cómo las izquierdas progresistas, o incluso las izquierdas como más fuertes, más contundentes y también eurocéntricas, en el fondo mantienen en velo, ¿cierto? Ese carácter colonialista del sionismo, el cual lo obvían muchas veces. Y después también va mostrando Mauro cómo ese sionismo adquiere un tono mucho más marcadamente religioso, ¿cierto? Ideas como del Gran Israel, sabemos que el sionismo nació a finales del siglo XIX, por lo menos el sionismo en cuanto proyecto de hogar nacional del pueblo judío, y en ese sentido es lo que aprovecha el antisemitismo creciente en Europa, ¿cierto? Pero por otra parte también hay una línea sionista más mesiánica, aunque que es como más escatológica de índole cristiana, ¿cierto? Que quizá está más afincada en la Inglaterra, en el mundo anglosajón, ¿cierto? Con una
asunto destinal de la tierra prometida, ¿cierto? Para un pueblo elegido. Y en ese sentido, el sionismo pareciera ser de vertiente más religiosa, va consumiendo a otro que también le era afín, ¿cierto? Un sionismo más colonial que no tenía de por sí ese componente. Em, pero sin embargo, hoy en día vemos una especie de amalgama entre ambos. No puede hablarse de un sionismo de izquierda, ¿cierto? Un sionismo, no sé, laborista, progresista. eh, Aunque de mucha izquierda, ¿cierto? Por el modelo principalmente de los kibbutz en el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, trató o sea, se sintió encantada, ¿cierto? Maravillada por esa, por así decirlo, visión comunitarista de la tierra. Bueno, eso bueno, visión comunitarista es lo último que tenía que agregar a propósito de eso. Eh, Esa visión comunitarista de la tierra no es más que una producción para el Estado, como muy bien lo dice Mauro, no tiene que ver con una forma de vida, sino con un asentamiento que brindaba una economía de Estado y a su vez también los kibbutz suministraban una especie de soporte militarista, ya que tuvieron un rol importante incluso antes de la fundación del Estado de Israel. Bueno, entonces en ese sentido el sionismo se va desplegando con no, no quiero decir con una, por así decirlo, mutación o forma de variación tan distinta, sino que siempre está anclada al colonialismo como su piso fundamental y en función de ese colonialismo va tomando un carácter desde más secular a uno más marcadamente religioso y hasta mesiánico, ¿cierto? Escatológico en última instancia, y muy afincado como hoy en día se ve en discursos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo que nosotros aquí conocemos como Antiguo Testamento. Hay declaración incluso hasta de políticos como Netanyahu citando pasajes de Amalek, ¿cierto? Y destruir gozar con la destrucción, ¿cierto? Del opresor, ¿cierto? Hay una sed de sangre sacrificial detrás de todo eso que es muy, muy interesante y que también tiene que ver con otro tema que ha trabajado Rodrigo, que esboza también aquí Mauricio en el paradigma Palestina, que tiene que ver con ese tono de la víctima absoluta que es Israel, ¿cierto? Un asunto ya metafísico una hipóstasis en el fondo, metafísica que pareciera absorber o estar por sobre cualquier tipo de historicidad incluso, o sea, detrás del holocausto pareciera que esa figura se le permiten la gran mayoría de las cosas en función de una suerte de derecho a la autodefensa, ¿cierto? Al hogar nacional judío y de no reproducirlo o de estar a resguardo de las atrocidades del holocausto. Bueno, habría muchas cosas que decir también en la segunda parte. Menciona el tema del colonialismo, Mauro, que está muy, muy bien desarrollado porque ya le va dando un carácter mucho más general a el problema de Palestina, extendiéndolo a un nivel, por así decirlo, de lo común, de cómo se va expandiendo el planeta. Entonces ahí empieza con un análisis principalmente de Foucault, una mención relativa al panóptico como una introyección de los sistemas disciplinarios, pero como eso también requiere en Foucault una especie de condición de posibilidad material, ¿cierto? Que lo ve Mauro muy bien en la colonización de los siglos anteriores y cómo aquello a través del pensamiento de Bembe, ¿cierto? Va generando una biopolítica, una necropolítica, una especie de dejar morir, ¿cierto? En la biopolítica y un hacer morir en la necropolítica que justamente se transforman en lo que hoy día una especie de panorama colonial donde los colonizadores son quienes fijan las normas, ¿cierto? Esa biopolítica y necropolítica que también tiene que ver justamente con esa irrealización del planeta. Después, en la tercera parte, en resistencia, hay muchos llamados hacia el sumur, ¿cierto? Esa persistencia, ese conatus, hacia esa resistencia de vida que en lengua palestina se menciona así como uno no sabría cómo pronunciarlo realmente, pero ahí me van a ayudar los amigos. Y cómo
como de alguna manera eso también abre formas de vida, ¿cierto? Tiene que ver con el arte, lo que decíamos antes, con la resistencia, mucho más allá de una dialéctica de oposición en contra, de estar siempre resistiendo a, ¿cierto? Resistiendo a, simplemente que hay de eso, resistiendo al sionismo, pero a su vez también se va realizando un modo de habitar, un ethos, pareciera ser, y que eso me parece, en mi propia lectura, representa lo fundamental de, de la vida y del contagio de vida que emana desde Palestina, ¿cierto? A los otros pueblos del mundo. Y finalmente, quizás por eso mismo, el último capítulo de Umbral, Umbral como una especie de puerta de acceso, pero no se sabe a qué. Es decir, ¿no? Una especie de peldaño, el umbral es ese peldaño que soporta la escalera, ¿cierto? Soporta la escalera y que también constituye, en términos más metafóricos, el paso, ¿cierto? De un orden a otro, de un lugar a otro. Y en ese sentido, la mención que hace Mauricio al final de Darwin, por ejemplo, hay un poema que toma que es maravilloso sobre cómo se invita de alguna manera el poeta a su propio guardián sionista a tomarse un café en la mesa, ¿cierto? Al final de como una especie de gesto a la desionización, que él también es víctima, de alguna manera, el guardián sionista su propio destino, cumplir ese rol. Entonces, la invitación a tomar café en la mesa, a conversar, tiene que ver un poquito con ese tema de desionización y lo dice sin César, o sea, sin César en el poema, sin la figura de autoridad romana. Y finalmente también destacar la última mención a Benjamin, que es la clásica figura del ángel de la historia, ¿cierto? Y como ahí también se va forjando una especie de porvenir que denuncia que muestra la verdad de un progresismo colaborador con las tendencias más neofascistas contemporáneas. Se podría como hablar muchísimo de todo esto porque abre sentido de vida maravilloso y que uno incluso puede ver en su propia experiencia de manera como retroactiva. Entonces, en ese sentido, dejo hasta acá esta intervención y ojalá se pueda después de seguir desarrollando algunas de estas cosas. Eso. Estupendo, Aldo. Gracias por tus palabras, ¿no? Y por ese recorrido que me parece que como que da un marco general de la estructura del libro, ¿no? Y de sus temáticas. Así que le damos la palabra al amigo Rodrigo. Sí, hola. Bueno, gracias Gerardo por la instancia, gracias Mauro por la escritura de este texto, que hace constelación con tantos otros, y, y a Aldo también por el comentario, porque me, me orienta un poco a plantear algunos nuevos problemáticos que yo creo que plantea el texto, que me parece muy interesantes de abrir, digamos. Eh, Bueno, la primera cuestión es que eh, es un libro que trata de, bueno, es un libro que, que construye un problema, digamos, que propone un problema, ¿no? Y el problema que propone es cómo leer el presente. Ese es como el problema. Y la apuesta de Mauro es leer el presente a partir de una grilla, como diría Foucault, ¿no? Y esa grilla sería Palestina, ¿no? Entonces Palestina no es una unidad homogénea, ¿no? Sino más bien es un crisol de tensiones, por así decirlo, una suerte de proceso que es un crisol de tensiones que está permanentemente ausente y presente a la vez, ¿no? Y creo que eso propone una dificultad, ¿no? En el entendido que la dificultad es un hálito fundamental para el pensamiento, a la hora de concebir a Palestina como paradigma. Es decir, que Palestina es un paradigma precisamente porque es ese crisol de tensiones, ¿no? Donde se intensifican un conjunto de dispositivos de control
pero que esos dispositivos de control están anudados por un arcano, ¿cierto? Que es un arcano colonial, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquí me parece que la reflexión de Mauro es crucial porque el paradigma Palestina se nutre de dos líneas críticas, por así decirlo, que de algún modo encuentran su propia insuficiencia en el momento en que se miran a sí mismas, ¿no? Por un lado, claro, la línea biopolítica, eh, cuyas reflexiones están muy centradas, ¿no? Históricamente hablando, en las sociedades europeas, fundamentalmente, ¿no? Foucault analizaba la sociedad francesa o alemana, por ejemplo, en el caso de la genealogía que hace sobre la policía, ¿no? Agamben, ¿no? Se centra básicamente en el lager, ¿no? El campo de concentración, en la experiencia de Auschwitz. Pero Agamben cuando lo hace, o Foucault cuando lo hace, no lo hacen con Amesecer, por ejemplo, no lo hacen con Fanon, ¿no? Eh, Espósito también trabaja la cuestión del lager, ¿no? La cuestión de la inmunidad, pero nunca hay ahí un entronque con esta otra rama, por así decirlo, que sería como la rama de colonial, pero por otro lado, la cuestión de colonial también resulta ser insuficiente, ¿no? En el entendido de que sin la reflexión biopolítica que nos ofrece Agamben, Foucault, etcétera, ¿no? Pareciera ser una cuestión que se desvanece en el culturalismo más hipócrita del capitalismo contemporáneo, por así decirlo. Ya, lo digo directamente, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, el paradigma Palestina es complejo, ¿no? Ah, en el sentido de que se sitúa en un punto de cruce, ¿no? De dos grandes epistemes que han atravesado los últimos 30 años, me parece. Y trata de pensar las dos lógicas a la vez, pero no las dos lógicas simplemente inalteradas, sino más bien las dos lógicas en ese crisol de tensiones donde estas dos lógicas se alteran, ¿no? Y logran atender a la materialidad de las relaciones de poder, por un lado, y al mismo tiempo a la forma de resistir, ¿no? Eh, yo creo que ahí hay una cuestión que es muy interesante del libro de Mauro, que en el fondo eh, justamente trata de situar una reflexión singular en el entendido que esa singularidad no puede reducirse a un paradigma decolonial por un lado, y por otro lado tampoco puede reducirse a un paradigma biopolítico por otro lado. O sea, la disputa académica es quebrada. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Hay una disputa académica que está quebrada porque Palestina es un diferencial, ¿no? Que excede precisamente el saber poder de de estas dos grandes, dos grandes conglomerados corporativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que esa es una primera cuestión que me parece interesante. Y la segunda cuestión es que ahí Mauro eh, me parece interesante porque precisamente la relación de Membe con Foucault, la relación de Membe con Agamben, ¿no? Está permanentemente en juego acá, permite precisamente poner de relieve la singularidad de Palestina, ¿no? En el sentido que la cuestión colonial está funcionando a la vez como un aparataje biopolítico y la cuestión biopolítica no puede, no puede prescindir de ser pensada en base a la cuestión colonial en el entendido que el problema de la soberanía y por lo tanto de la apropiación de la tierra sigue estando vigente y no solamente vigente, sino que además constituye un momento decisivo de ese entramado biopolítico, ¿no? Entonces, no es posible pensar la cuestión biopolítica sin esa trama colonial, pero a la vez no es posible pensar la trama colonial sin entender esa eh, deriva biopolítica, ¿no? Ese es el excedente palestino, ¿no? El excedente palestino. Creo que hay tres nudos interesantes en el recorrido que planteaba Aldo, ¿no? Que Aldo mostró muy bien un poco el recorrido del libro.
Y claro, yo diría que en la primera parte, por ejemplo, que está dedicada fundamentalmente al sionismo, ¿ya? Creo que hay dos polos, por así decirlo, sobre los cuales se tensiona el capítulo, que es por un lado la dimensión excepcionalista del sionismo y por otro lado la desarticulación del sionismo a partir de la figura del Bund, ¿no? La figura del Bund como ese movimiento de izquierda revolucionario, eh, digamos, poblado por judíos antisionistas, antes que el sionismo se convirtiera, bueno, ya estaba el movimiento sionista desplegado, pero no como Estado de Israel, ¿no? Y el Bund, de alguna manera, es una primera oposición dentro de la trama judía contra el sionismo. Y eso me parece que es interesante, porque entonces, de algún modo, los derroteros del judaísmo no tienen ninguna necesidad de volcarse sobre el sionismo como si fuera un destino ya preformado, sino que fue una configuración polémica, una configuración de poder, una configuración histórica que se fue, digamos, eh, construyendo, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo esa cuestión, ¿no? El sionismo como aparataje de excepción, donde se vinculan dos, bueno, donde se vincula la resistencia judía del Bund, pero al mismo tiempo donde se vincula, ¿no? La cuestión religiosa, por un lado, ¿no? Que hoy día está completamente desatada, ¿no? En la situación israelí, y al mismo tiempo la cuestión del capital, ¿no? Yo creo que esas dos cuestiones están ahí muy presentes, eh, y Mauro me parece que lo subraya de manera prístina porque justamente, o sea, si el sionismo es un movimiento colonial y el colonialismo se sostiene básicamente por una vocación de apropiación de la tierra, ¿no? Bueno, el colonialismo es un arcano fundamental sobre el cual surge el capital, ¿no? Y no puede pensarse, por lo tanto, la cuestión palestina sin pensar en la problemática del capital, ¿no? Con Mauro teníamos un amigo que siempre decía, no sé si era amigo nuestro Mauro, pero decía, ¿cuándo van a hablar del capitalismo ustedes que hablan de Palestina? Bueno, aquí está. El libro del Mauro está hablando de esto, ¿no? Es inescindible una cuestión con la otra, digamos, ¿no? Eh, una segunda cuestión que me parece interesante en el segundo capítulo, colonialismo, referido al colonialismo, es la duplicidad estructurante, ¿no? No solamente estructural, sino que estructurante, en el sentido que produce efectos políticos entre Lager y neoliberalismo, ¿no? O sea, yo creo que ese nudo problemático, esa tensión que instala Mauro, me parece que es bien crucial, ¿no? El Lager neoliberalismo, ¿no? En el entendido que hay una dimensión centrípeta del colonialismo que territorializa tu vocación de poder en la forma de campos de concentración, por ejemplo, pero hay una vocación desterrorizante del propio esfuerzo colonial que precisamente posibilita la expansión del capital. Entonces, me parece que es importante lo que Mauro está planteando acá porque no es solamente el campo de concentración en una especie de diálogo con Agamben acá, ¿no? No es solamente el campo de concentración el paradigma, sino que Palestina, digamos, Palestina no sería el campo de concentración a secas, ¿no? Sino que sería la bisagra que hay, ¿no? Entre territorialización y desterritorialización al mismo tiempo, o entre la dimensión centrípeta del Lager y la centrífuga, digamos, del neoliberalismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la tercera cuestión, que lo recalcaba Aldo de manera muy bien, ¿no? La cuestión de la resistencia como construcción de un etos, ¿no? Donde la palabra clave ahí es justamente la palabra sumud, ¿ya? Que justamente designa toda una dimensión de una cultura de la resistencia y que de alguna manera dice relación la cuestión del sumud con prácticas cotidianas, es decir, que las prácticas cotidianas en Palestina, ¿no? Funcionan como prácticas de resistencia al mismo tiempo, en la medida en que todas las prácticas cotidianas están de suyo ya controladas, ¿no? Y entonces, claro, en Palestina no mirar
a los ojos del militar israelí, o al revés, mirarlo a los ojos, ¿no? Mientras te apunta con el fusil, ¿no? En medio de un checkpoint, ¿no? Eso configura toda una dinámica del sumud donde lo que se va tejiendo es verdaderamente una cultura de la resistencia, ¿no? La resistencia no es simplemente una excepción, por decirlo de alguna manera, a la vida de los palestinos, sino que es la vida de los palestinos, ¿no? Eh, y de algún modo uno podría decir que si estamos asistiendo, que la globalización en el fondo no es otra cosa que Palestina como paradigma, bueno, entonces también lo que se está tejiendo por otro lado es un conjunto de formas de resistencia que están construyéndose en la forma de un etos, digamos, y ya no en una manera puramente excepcional, ¿no? Donde puedo distinguir claramente, ¿no? Mi vida de resistencia respecto de mi vida privada o mi vida no política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión que me parece que es bien interesante y bien importante. Bueno, y sobre todo, lo que se lo comentaba Mauro el otro día por WhatsApp, ¿no? Las palabras aquí en árabe son muy importantes porque no solamente referido a la cuestión de la propiedad, ¿no? Sino que también la cuestión de la resistencia, ¿no? Del mukawin, ¿no? Me parece que la palabra mukawin, también tiene pertenece al horizonte semántico de la palabra árabe kuwa, que es potencia precisamente, ¿no? Y entonces habría que mirar ahí una cuestión interesante que está rebotando Mauro, ¿no? Sobre cómo el mukawin, ¿no? Refiere a la cuestión de la potencia, ¿no? Lo dejo como una pregunta que habría que ir mirando, ¿no? En el sentido que si eso es así, la resistencia se identifica plenamente con la potencia, ¿no? La resistencia se identifica plenamente con la potencia. Y claro, finalmente, a modo de umbral, lo que deja planteado Mauro, ¿no? Es no solamente que el estado de excepción se vuelva regla, sino que aquello que Benjamin, de algún modo, eh, instaba, ¿no? A decir, tenemos que lograr un concepto de historia que vaya más allá del progresismo. Probablemente Mauro lo que deja planteado ahí es, seguramente Palestina puede ser ese lugar desde el cual podamos construir un concepto de historia, ¿no? Que vaya más allá del progresismo, ¿no? Quizás lo dejo ahí y abrimos un poco la conversación. ¿Mm? Estupendo, Rodrigo, gracias por tu intervención. Y bueno, antes de darte la palabra, Mauro, también simplemente o muy rápido también me gustaría como poner el dedo, ¿no? En lo último que dijo Rodrigo, que me parecía uno de entre tantos, ¿no? De los logros justamente del marco, ¿no? O del mosaico que construyes de la legibilidad de Palestina, que tiene que ver cómo situar también Palestina en relación con las posibilidades que están en la lengua, ¿no? Porque al final del día también eh, eso que pudiéramos llamar organización planetaria, Gestel, maquinación, ¿no? Engranaje imperial o imperio, al final es, como estamos viendo hoy, y se ha venido acelerando, ¿no? A partir del experimento de la pandemia, digamos, pandemia, guerra, genocidio, en ese empalme, digamos, tripartito, lo que hay es también una devastación de la lengua, ¿no? Una devastación de la lengua llevada a su captura ahora simplemente dispensada y explicitada a partir de la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, y a partir de un montón de dispositivos que poco a poco se van instalando en la textura más experiencial de los seres hablantes y vivos, ¿no? Entonces me parece a mí que uno de los gestos más provocadores y bellos, ¿no? En la última parte del libro es cómo para ti cualquier tipo de resistencia y forma de deponer la actual conflagración, ¿no? Que supone la israelización del mundo, tiene que ver justamente como cómo
cómo mantener un secreto del hablante con su lengua, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en la poesía, pero que tampoco es reducible a ella, ¿no? Es decir, que ahí la lengua aparece como una forma completamente interseccional, ¿no? O como una especie de jorá que va más allá de también, yo creo, un énfasis que no puede ser el horizonte terminal o que si lo fuese, quedaría simplemente acotado al paradigma de la filosofía de la historia también, ¿no? Ya que mencionaba la dialéctica Aldo, ¿no? De entre resistencia y conservación, que puede ser, por ejemplo, pensar que la única resistencia se da en en una lucha mitigada hacia el fin, ¿no? Ahí aparece también, obviamente, el eco de la crítica benjaminiana, ¿no? Es decir, la lucha política como la lucha de tomar el Palacio de Inviernos, ¿no? O en este caso simplemente, no sé, destronar a Netanyahu como misión absoluta de la lucha palestina, ¿no? Obviamente están esos elementos, pero también está este otro problema que es justamente el problema de la lengua, que al final, como sabemos, ¿no? Desde Wittgenstein hasta Agamben, ese problema de la relación insondable que se tiene con la lengua es esencialmente o fundamentalmente problema ético por excelencia, ¿no? Y ese problema ético por excelencia también desmorona, ¿no? Y desplaza todo tipo de acusatio, ¿no? Que las supuestas llamadas realistas tienen contra aquellos que ejercen un tipo de pensamiento a llamarles simplemente una posición gnóstica, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista ahí se viran las tablas, ¿no? Y uno puede decir, no, al contrario, ¿no? El gnosticismo, anclado en esta especie de instrumentalización de la, la elección, ¿no? El paradigma de la elección, ligado a, a la devastación y a la misma vez entonces a la extracción, ¿no? Y acumulación de los recursos del mundo, ¿no? Para el capital, ahí encuentra otro tipo de elegibilidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente te quería pues, poner el dedo ahí sobre eso, ¿no? No es necesariamente una pregunta, pero si a lo mejor pudieras decir algo más sobre eso, ¿no? Y sobre todo el uso de, como decía Rodrigo, ¿no? El uso de estos términos árabes que efectivamente, ¿no? Aparecen como un timbre que sin necesariamente estar vinculados a crear un conflicto epistemológico, ese es el problema de lo de colonial, ¿no? Un problema, sin crear un conflicto central epistemológico con las tradiciones de pensamiento occidental o contemporáneos, ¿no? Se introducen un timbre, ¿no? Y ese timbre es el timbre de una irreductibilidad que también representa Palestina. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Gracias a Gerardo, gracias al Instituto 17, muchas gracias a Aldo y a Rodrigo. En realidad, todos ustedes saben que eh, este tipo de libros en realidad no tiene nada que ver con un pensamiento propio, sino que es más bien una especie de constante notas a pie de página de lo que he pensado con ustedes mismos, ¿no? Y con otras personas. Eh, Quisiera darle las gracias también a Luz Gómez, ¿no? Que escribió un prólogo precioso para el libro. eh, Catedrática ella de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y hace poco acaba de sacar un libro además sobre Palestina, ¿no? Está recién salido también. Eh, bueno, voy a tomar la cuestión de la lengua quizás para partir, porque es justamente un problema que podría abrir la contextualización de la escritura del libro, ¿no? Precisamente porque
Bueno, la otra vez que hicimos una presentación, una persona levantó la mano e hizo una pregunta súper interesante, ¿no? Porque dijo, bueno, aquí se está hablando de Palestina como un paradigma que siempre permite explicar otras cosas, ¿no? Es decir, en Palestina, que es una de las tesis fuertes, digamos, del libro, es que en el fondo Palestina no es, es un caso excepcional en el sentido de que es precisamente demasiado paradigmático, ¿no? O sea, eh, es tan paradigmático que se vuelve excepcional. Es decir, todas las medidas de seguridad que encontramos desplegadas como dispositivos de poder en el mundo, ¿no? Están también en Palestina de una manera, con una violencia, digamos, inusitada. Entonces, claro, la persona preguntaba, bueno, aquí se está explicando el mundo, ¿no? Pero qué pasa con Palestina, digo, ¿no? ¿Qué pasa con los nombres propios de Palestina? ¿No? Y yo respondía, bueno, es que precisamente em, con, con lo interesante que es la pregunta, ¿no? Precisamente ese es otro lugar al que tenemos que también hincar el diente, digo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de nombrar la experiencia, ¿no? Pero no solamente la experiencia presente, sino también la trama de experiencias que configuran nuestra historia, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, muchas veces decimos, a propósito de Palestina, que Palestina toma muchos nombres prestados para interpretar su propia historia, ¿no? Por ejemplo, eh, para los refugiados palestinos en el mundo, ¿no? Está el nombre de la diáspora, ¿no? Que es un nombre tomado de la tradición judía, ¿no? Para la situación que viven los palestinos en Cisjordania, se ha nombrado o se ha utilizado la palabra apartheid, ¿no? Que es precisamente la experiencia de los sudafricanos, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, Palestina tiene también sus nombres propios y toda tradición de resistencia es importante también que construya sus propios nombres, ¿no? Y son precisamente esos nombres los que crean una suerte de tensión entre lo propio y lo común, que es lo que identificaría un paradigma, ¿no? Es decir, un paradigma nunca es efectivamente ni lo propio ni lo común, sino la exposición, ¿no? Y en ese sentido, eh, la Nakba, ¿no? Precisamente es un nombre que Palestina, ¿no? le da al planeta en este momento para designar la catástrofe del mundo, ¿no? Pero es un nombre, digamos, que surge para nombrar la catástrofe de los palestinos, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, la palabra intifada es una palabra que nombra el levantamiento del pueblo palestino contra la ocupación de Israel. Y es a partir de esa experiencia de los palestinos como nombre propio, ¿no? que aparece también la posibilidad de otros pueblos de enganchar con esa palabra, ¿no? Aquí en Chile, por ejemplo, se ha hablado incluso a veces de la intifada mapuche, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión importante a propósito de las fórmulas de resistencia que están propuestas en el texto, eh, donde Sumud refiere precisamente a una forma de resistencia eh, que, como bien decía Aldo, es como una especie de conatus finalmente, ¿no? O sea, es la resistencia vital de un pueblo que vive bajo una opresión de más de 75 años, ¿no? Eh, Y es una forma de resistencia no se usa en el resto de los países árabes, ¿no? O sea, no se habla de sumud en Arabia Saudita, no sé, ¿no? Se habla de sumud en Palestina, es una palabra palestina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es una palabra muy amplia, ¿no? Que designa algo así como resiliencia, resistencia, ¿no? Incluso acomodarse, ¿no? Pero también levantarse, ¿no? Entonces también me parece que es un constructo conceptual súper interesante porque está
vinculado, por supuesto, como dice Rodrigo, con la mucáwama, por ejemplo, la resistencia, así en términos generales, eh, porque en tanto pura potencia de la vida, ¿no? No puede ser reducida simplemente a lo pasivo o lo activo, ¿no? Está fuera de esa dualidad dicotómica, ¿no? Eh, y asimismo, ¿no? El libro aborda otro concepto también muy palestino, ¿no? Que es el de la musha'a, ¿no? Que es un sistema de tenencia o propiedad de la tierra, que es un sistema de propiedad colectivo de la tierra, ¿no? Y que justamente para el colonialismo británico se convirtió en un tremendo problema cuando ocupa Palestina en 1917, y por todos los medios trata de desintegrar la comunidad de la Musha'a, ¿no? En favor de, el modelo de propiedad privada de la tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente la confluencia entre colonialismo, ¿no? Capitalismo, ¿no? Em, y un gran problema que creo que es una cuestión que intenta mostrar el libro, eh, que es que en ese juego de la Musha, en su lucha por persistir, ¿no? Frente al colonialismo, ¿no? La izquierda construye un relato ficticio del kibutz como un espacio de liberación humana, ¿no? Cuando en realidad el kibutz fue fundamentalmente un sistema de propiedad cierto colectivo de la tierra, ¿no? Pero que estaba explícitamente construido para llevar a cabo un proceso de colonización, ¿no? Es decir, es un proyecto étnico, racial, ¿no? Y que rápidamente es también intervenido, una vez creado el Estado de Israel, es intervenido por el Estado y se transforma además en un paradigma de explotación de los propios trabajadores al interior del modelo, ¿no? Mientras que la musha queda totalmente excluida, ¿no? de la memoria de la izquierda, ¿no? Entonces, para mí esa cuestión es una cuestión central porque de alguna manera hemos construido también una izquierda fundada en ciertos principios modernos que han contribuido y han servido para perpetuar formas de dominación precisamente porque no se ha tenido en consideración el colonialismo como un problema a enfrentar abiertamente desde una cierta izquierda europea, ¿no? Diferente, por supuesto, es a lo que ocurre con la izquierda latinoamericana y del mundo árabe, que sí tienen el colonialismo como un problema evidente de sus problemáticas, ¿no? Entonces creo que, bueno, ahí hay una cuestión importante, ¿no? Y, y quisiera referirme fundamentalmente a eso, ¿no? Que tiene que ver con la última parte del libro, porque a fin de cuentas el texto, si bien busca ser una cajita para ir comprendiendo el problema palestino en su forma más amplia, ¿no? Tratando de abordar todas las cosas que creí que eran pertinentes. Al mismo tiempo, creo que todo el texto va orientado hacia las formas de resistencia, ¿no? O sea, es lo que más me interesa hoy porque creo que hemos sin duda, hemos ya con una tradición en el cuerpo, hemos podido hacer largamente analítica del poder, ¿no? Pero nos ha costado tremendamente, ¿no? Poner sobre la mesa, ¿no? Formas de resistencia activas, ¿no? Reales que permitan comprender eh, aquello que tenemos efectivamente en común, ¿no? Aquello que nos permite efectivamente poder hablar, ¿no? Y poder crear nuevas formas de resistencia. Eh, y por supuesto, bueno, como ustedes saben, mi problema teórico fundamental
ha sido durante varios años la imaginación, ¿no? Ese es el lugar en el que estoy siempre tratando de buscar respuestas, y las diversas formas de resistencia que ha pensado el pueblo palestino, desde la poesía de Darwish o desde el Sumud o desde la Mushar, y todas las formas, ¿no? De Muqawama, ¿no? Es decir, de la resistencia palestina, incluida por supuesto la resistencia armada, han sido formas de imaginar Palestina, ¿no? Y esa para mí es una cuestión central. Es decir, eh, Palestina es un espacio imaginado, ¿no? Es un territorio imaginado, es una geografía imaginada, especialmente para aquellos que han quedado marginados de Palestina, los exiliados, los refugiados, ¿no? Y entonces también se convierte en una especie de paradigma para la imaginación, ¿no? Es decir, también Palestina es ese lugar, ¿no? que puede florecer a partir de múltiples formas de imaginación eh, que confluyen, digamos, en un nombre, ¿no? En este caso, Palestina. Fíjense que hoy día estamos grabando este programa precisamente eh, en el momento en que acaba de entrar en vigencia el alto al fuego, pactado entre el Estado de Israel eh, y la resistencia palestina. Eh, no sabemos muy bien, ¿no? qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, no sabemos hacia dónde va la cuestión palestina tampoco. Pero sí los palestinos sabemos que hay una cuestión súper importante que una vez más ha quedado, digamos, sobre la mesa, em, que es que la resistencia y todas sus formas de imaginación, ¿no? No pueden ser derrotadas, ¿no? Eh, persisten, ¿no? Subsisten, ¿no? Y vuelven una y otra vez a imaginar que Palestina sí tiene un futuro, ¿no? Yo diría eso. Estupendo, ¿no? Hay mucho, mucho que conversar y por la que seguir. Así que no sé si Rodrigo o Aldo quisieran Sí, me darle gusta, continuidad a algún hilo. sí, me gustaría mencionar sobre todo lo último, abocarse a lo último que decía Mau, todo es muy interesantísimo y además urgente, ¿cierto? Un asunto de, como él bien remarcaba, de conatus vital. Y en ese mismo sentido hay un pasaje, justamente, por así decirlo, entre el umbral de resistencia e umbral mismo, ¿cierto? En los capítulos tercero y cuarto que es muy revelador, me parece, y que conjuga memoria e imaginación a nivel cotidiano, a nivel incluso hasta infrapolítico y estético, que tiene que ver con un joven, ¿cierto?, que finalmente fue asesinado por el Estado sionista de Israel y que se dedicaba a mostrar, ¿cierto? Mostrar el territorio palestino, en realidad ahora colonizado y lleno de asentamientos, ¿cierto? O reforestado por ese fondo judío que opera también como máquina colonial bajo una etiqueta ecológica, ¿cierto? Un lavado verde de imagen. Bueno, este muchacho reconstruía, de alguna manera, hacía un recorrido como una especie de guía, ¿cierto? Para mostrar cómo era Palestina según la experiencia y la memoria colectiva, ¿cierto? Esa gran tradición árabe y también basado en ciertos mapas, ¿cierto? Muy que se han conservado, muy generales, mostrar cómo era
en el fondo lo que antes había, ¿cierto? En ese asentamiento que hoy se encuentra como un monumento, ¿cierto? Un monumento sin imaginación, además muy funcional, que es donde está destruido el entorno originario, ¿cierto? Entonces pareciera ser que ahí se conjuga la memoria, ¿cierto? Ese soporte de la tradición, todo ese caudal, y que tiene que ver también con lo identitario, no identitario en términos cerrados o absolutista de apropiación excluyente y exclusiva, sino con y justamente quizás lo identitario ahí se pone, se abre hacia otro mundo posible o hacia otra posibilidad dentro de este mismo mundo a través de la imaginación que tienen que realizar, ¿cierto? Los palestinos que son guiados a conocer, ¿cierto? Ese territorio. Hay que conocer significa imaginar ahí, ¿cierto? En función de la memoria. Y en ese sentido también mencionar algo que destaca muy, muy bien Mauro, que es fascinante y que también representa una especie de principio común a todos los pueblos que va creciendo, me parece, eh, que tiene que ver con, pero que en el caso de Palestina es singular y es maravilloso, que tiene que ver con la vitalidad de la imaginación, ¿cierto? Principalmente basándose en esa frase de Said, que dice Maduro, que los palestinos tienen la necesidad de imaginar, ¿cierto? Porque necesitan construir para sobrevivir, ¿cierto? Para sobrevivir a la catástrofe, a esa Nakba permanente e intensificada ahora como genocidio, necesitan crear ese presente, ¿cierto? Construirlo, imaginarlo para hacerlo habitable. Es un trabajo constante de, no quiero decir sublimación, porque no significa de desviar el objeto de deseo, sino más bien de potencia, ¿cierto? De potencia y de transmutación de aquel presente que muestra la mutación y una suerte de continuo entre imaginación, continuo con sus diferencias de grado, entre imaginación y materialidad, ¿cierto? Que no hay una sin la otra, pero a su vez que hay una distinción de grado entre esa continuidad, por así decirlo, averroísta o, eh, por así decirlo también, de un flujo continuo, ¿cierto? De un flujo continuo con diferencias de modalidades simplemente. Entonces, ahí hay algo muy, muy interesante que justamente vincula a la resistencia o resalta ese tono imaginal de la resistencia como portadora y como generadora de posibilidades de mundo, ¿cierto? De horizontes que a su vez tampoco rigen de manera teleológica, como tú decías antes, Gerardo, como el camino a seguir, destinalmente, sino que se van permanentemente, muy a la manera nietzscheana, de rearticulando entre sí, y que se van sumando también a una tradición que opera como una especie de fuente desde donde emana esa misma dinámica creativa, me parece creativa en el sentido de producción de sentido, justamente. Y eso me parece fascinante porque ahí también se expresa esa poesía, esa poética de la vida, esa erótica de la vida a nivel infra, ¿cierto? A nivel cotidiano del quehacer como necesidad, no como divertimento, ¿cierto? Sino como necesidad vital de subsistencia y se anudan de alguna manera, pero manteniendo como decía muy bien Carmi antes, el diferencial, ¿cierto? Es decir, resistiéndose a la síntesis, por así decirlo, material con lo imaginal, ¿cierto? La memoria tradicional de los lugares del territorio como tierra, más allá de cualquier denominación administrativa de territorio, con, por otra parte, esa suscitación de una ficción que en el fondo también se presenta fantasmáticamente como una resurrección de los muertos, ¿cierto? Sí, yo pensaba que, bueno, en una coyuntura como la actual, donde Mauro subrayaba la cuestión del cese al fuego, claro, es muy interesante el hecho de que hay una verdadera victoria de parte de las fuerzas de resistencia. Eso para mí es bastante evidente. Y de alguna manera Netanyahu está entre dos posiciones malas, digamos. O sea, la resistencia palestina lo dejó en una
en un sin salida, en el sentido de que si Netanyahu acepta el cese al fuego, significa que fue vencido. Pero si reanuda el fuego, también significa que fue vencido, de algún modo, ¿no? Eh, precisamente porque no ha podido alcanzar los objetivos en todo el primer año del genocidio, digamos. O sea, en los dos casos Netanyahu está atrapado por una resistencia singular, digamos, que por supuesto no viene de ahora, pero que se ha articulado fuertemente, digamos, y que me parece que el cese al fuego, como la misma gente de Gaza celebraba, ¿no? Es un triunfo para la resistencia palestina. Esa es una primera cuestión que quería subrayar, ¿no? Y eso a contrapelo de muchos otros análisis que se pueden hacer, digamos, ¿no? Y que se han hecho. Y en ese sentido diría dos cosas, ¿no? Uno, retomando lo que plantea Gerardo y Aldo, ¿no? Claro, Palestina en ese sentido es la Jorá, ¿no? Ocupa el lugar de la Jorá en el entendido de que, bueno, un lugar que no tiene lugar en la representación, ¿no? Que ha sido permanentemente borrado de la representación, una representación que borra, esa es la cuestión paradojal, ¿no? Entiéndase Google, ¿no? Uno entra al mapa de Google y no existe Palestina, ¿no? Bueno, pero Palestina existe a pesar de que no está en la representación. Entonces, una primera cuestión es que es un lugar sin lugar, ¿no? Y la segunda cuestión es que también habría que preguntarse qué es la imaginación desde el punto de vista de los oprimidos, ¿no? Y yo diría que la imaginación no es una facultad, obviamente, sino que es un hábitat, ¿no? Es un hábitat. Es decir, lo que hace la resistencia palestina, en el fondo, es tratar de hacer uso del mundo. Eh, y el problema para Israel es precisamente el intento de la resistencia palestina de hacer uso del mundo, o sea, de apropiarse, digamos, de liberar los espacios y configurarlos como espacios comunes, por decirlo de alguna manera. Ya, un ejemplo eh, feroz de esta cuestión, ¿no? Es cómo funciona el muro en su reverso, o sea, hacia el lado israelí, el muro, ¿no? Construido por Israel, impuesto por Israel, es un muro liso, plano, gris, ¿no? Que sería la imagen de la globalización, en el fondo, ¿no? Y del lado palestino, el muro es la condensación o la apocatastasis, digámoslo así, de las luchas del planeta, digamos, ¿no? El crisol que condensa, ¿no? A todos los rostros del planeta, ¿no? ¿No? Digámoslo así, al rostro del planeta, ¿no? Donde Camilo Catrillanca convive con Ajet Tamimi, ¿no? Donde hay rostros, burla al propio muro, pero utilizando el muro, es decir, ahí la imaginación funciona evidentemente como un hábitat, en el sentido de que el muro se transforma en un hábitat del cual se hace uso, ¿no? Del cual se hace uso en común, como un modo justamente de resistencia, ¿no? Entonces yo diría que esas dos cosas me parecen que son importantes, desprendiendo un poco de la reflexión que ha hecho Mauro, ¿no? Como la cuestión palestina, como, o sea, Palestina situada en el problema de la Jorá, ¿no? Como ese lugar sin lugar, ¿no? Es muy curioso esto, o sea, cuando se dice que es una nación sin Estado, por ejemplo, ¿ya? Que tiene representación en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no tiene territorio, ¿no? Que mucha gente dice que es Palestina, incluida mi hija, pero no hay una nación, un Estado-nación que te diga, ¿no? O sea, es un lugar que no tiene, un lugar, ¿no? Que existe a pesar de que la representación, ¿no? Lo borra, ¿no? No le da lugar, ¿no? Y en ese sentido me parece que justamente esa jorada es un lugar porque la imaginación, en último término, no es una facultad dentro de la jerarquía de facultades, ¿no? Sino que la imaginación es básicamente el modo de ser en el mundo, digamos así. Y por lo tanto es el modo en que usamos el mundo de manera inmediata, ¿no?
en contra de la idea, bueno, metafísica, ¿no? De que la imaginación es justamente una facultad que eventualmente puede estar supeditada al entendimiento y todas esas parafernalias kantianas, digamos, que pueden ser muy interesantes, pero que no remiten, por decirlo de alguna manera, a la historia de los oprimidos, a pesar, uno podría decir, de la interesante lectura que propone Hannah Arendt sobre Kant en ese punto, ¿no? Un Kant de la imaginación y por lo tanto un Kant de la política, ¿no? Eh, pero bueno, me remitía a esa cuestión, ¿no? Como que yo creo que un tema importante que yo creo que hay que pensar, ¿no? Es la materialidad de la imaginación como un lugar material, ¿no? Material e inmaterial a la vez, porque no es simplemente material, ¿no? El material es inmaterial en el sentido de que si yo tengo un pedazo de cemento, como un muro, por ejemplo, o una plaza pública que nadie ocupa, ¿no? En determinados momentos, ese pedazo de cemento se convierte en un espacio en el que las imágenes fluyen y comienzan a avanzar, y se convierte, por lo tanto, en un espacio material e inmaterial a la vez, ¿no? Creo que ahí está un poco, digamos, un espacio, pero, pero por lo tanto un lugar en el que se habita, digamos, ¿no? En el que se habita. Y yo creo que el gran problema, y termino con esto, ¿no? Como yo pienso, no lo dice, Darwin no lo dice de esa manera, ¿no? Pero eh, sí, lo que Darwich pone de relieve es justamente el problema del exilio como una condición ontológica, digámoslo así, ¿no? Más allá del exilio en su condición política, para Darwich el exilio es una condición ontológica en la que se habita, ¿no? En el momento en que podemos escribir poesía, por ejemplo. La escritura, la poética, tiene lugar en el exilio, ¿no? No puede tener lugar en otro espacio que no sea el exilio, y sin embargo el exilio es un no lugar, ¿no? Y esta cuestión es muy clave porque creo que en Darwin, y particularmente en el texto que comenta Mauro, ¿no? Que es Estado de Sitio, ¿no? Tengo la impresión que Darwin piensa una diferencia sustantiva entre tierra y territorio, eh, donde la tierra sería justamente esa jorá, ¿no? Ese no lugar o ese lugar sin lugar, que podríamos identificar al exilio, que podríamos identificar a la jorá, que podríamos identificar a la imaginación, versus el territorio, que sería justamente lo que Schmidt siempre maliciosamente llama el nomos de la tierra, ¿no? Entonces uno podría decir, bajo esta nomenclatura darwiniana, digamos, si es que aceptamos que esto es un poco la nomenclatura que Darwin nos ofrece, ¿no? Uno podría pensar que hasta ahora no sabemos nada de la Tierra, nada de la Tierra, nada de la Tierra, ¿no? Que solo sabemos del territorio, pero el territorio es una ficción, ¿no? Eh, y que nunca ha tenido lugar la conquista de la Tierra, porque la Tierra no puede conquistarse, ¿no? Nunca ha tenido lugar la habitabilidad de la Tierra, y sin embargo uno podría decir que las resistencias que proliferan en el globo, eh, y que particularmente Palestina aparece como una singularidad prístina, ¿no? Sería precisamente un modo de habitar la Tierra, ¿no? Un modo de habitar la Tierra, no un modo de, digamos, articular o apropiarse de, o tener una toma de tierra, no es una toma de tierra, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Eh, y que no es privativo, que no se reduce a la dicotomía, por así decirlo, Palestina-Israel, sino que dentro de los propios movimientos de resistencia también está esa tensión entre pensar el problema político como apropiación de la tierra o pensarlo como habitabilidad de la tierra, ¿no? Entonces, la apropiación de la tierra es rearticular la máquina soberana y transformar esa tierra en territorio, ¿no? Y en cambio la otra cuestión es abrir el campo hacia el problema de luz, ¿no? Y por lo tanto hacer de la imaginación el lugar de la habitabilidad, ¿no? No sé, yo creo que ahí Darwin tiene algunas consideraciones
que se pueden desprender de su trabajo. No es que Darwich lo diga así, pero la obsesión de Darwich, por ejemplo, cuando en uno de los poemas dice, me borran el pasaporte, ¿no? Cuando en otro de los poemas, que lo leí ahí en LOM el otro día, ¿no? Dice, bueno, abro la paz a ese lugar sin lugar, lo dice explícitamente, el lugar sin lugar, ¿no? O sea que en Darwich hay una poética de la jorada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde se está tramitando precisamente el porvenir de Palestina, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Que me parece importante. Me parece importante porque en el fondo no se trata de ir al espacio exterior, como diría Elon Musk, sino justamente de volcarnos sobre la Tierra en la medida en que ha sido un espacio totalmente incógnito todavía, ¿no? No hemos descubierto la Tierra todavía. Sí, no, eso es, me parece fundamental, ¿no? Porque justamente en ese pasaje ese pasaje a la tierra es el pasaje también de una cierta caducidad, ¿no? Un colapso de la filosofía de la historia, es decir, de la dimensión temporal, ¿no? Que también, ¿no? Israel, digamos, lleva a su culminación con su instrumentalización pseudo salvífica, ¿no? Y por otro lado, la tierra, o esta concepción de la tierra abriría a, a la tierra como, al problema de la tierra como una nueva forma de concebir o de asumir el materialismo, ¿no? Es decir, Exactamente. el materialismo de la Torá es esa especie de no lugar, ¿no? Ya. Entre, entre lo material y lo sensible o lo inteligible, ¿no? Mm. Mientras que lo que aparece mediante el nomos de la tierra es una tierra metafórica que funciona para los propósitos o los fines de mayor abstracción posible, ¿no? Por eso también hay un momento muy interesante, ¿no? En la última parte, creo que es el tercer capítulo, penúltimo capítulo del libro de Mauro, que resuena también con el nuevo ensayo de Andreas Malm, ¿no? Sobre la destrucción del mundo y de Palestina, donde enfatiza algo importante, ¿no? Y que me parece que, bueno, quizás con esto último, a ver qué piensan ustedes, pudiéramos ir concluyendo, ¿no? Pero qué pensar en términos del actual momento de supuesta estabilización, ¿no? Y en el momento en que entra justo ahora mismo que estamos hablando la presidencia segunda, ¿no? De Donald Trump, eh, cuyo recurso, ¿no? Retórico es la pacificación del mundo, ¿no? Pero es una pacificación que está atravesada por justamente un despliegue muy obvio, ¿no? Ya no es ni callado, ¿no? Sino completamente exteriorizado, ¿no? El lema es muy pop por acá, por Estados Unidos, que es, le llama, ¿no? Drill, baby, drill, ¿no? Taladrar, 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 ¿no? Pero que, como dice Mauro y también Malm en su ensayo, Israel ha concedido un sinnúmero de, de licencias, ¿no? Para la extracción del gas natural, ¿verdad? Y hace algunos años atrás, ¿verdad? Comentábamos también por ejemplo, del portazo que la administración de Pedro Sánchez en España le dio a los saharauis, ¿no? Dándole potestad territorial soberana al Sahara Occidental, ¿no? Y justamente haciendo todo un eje, ¿no? De, digamos, un eje de energía que va de Israel a Marruecos, ¿no? Tratando de aislar o contener, ¿no? Geopolíticamente a Algeria, a Rusia, ¿no? Entonces, efectivamente, como creo que dice de manera enfática Mauro, ¿no? Ya Israel no es ningún proyecto necesariamente de creación de un Estado nacional, ¿no? Típico proyecto de nation state building que le llaman los científicos políticos, sino que es más bien un punto en un gran engranaje, ¿no? Planetario del nuevo proceso de acumulación, ¿no? Algunos amigos en Alemania le han venido llamando a esto el proceso de acumulación verde,
y que pasa por un nuevo ecologismo, inteligencia artificial mediante ahora, que va a requerir mayores insumos de energía, de fósiles naturales y de eléctricas, ¿no? Y que, y que bueno, digamos, es parte, yo creo que de esta especie de metaforización, ¿no? De lo que Rodrigo llamaba el territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estabilización, me parece a mí, ¿no? Una de las cosas menores que uno puede decir desde ya, a partir de la tregua de estos días, es que la estabilización también va a ser una especie de bonanza, ¿no? Y que una bonanza que hay que situar justamente en una especie de ecología política de la normalización, ¿no? De la normalización de la extracción y del énfasis de lo que hoy supone la cuestión energética y la cuestión de la infraestructura, ¿no? Dos ejes que tampoco son ajenos al libro de Mauro. Así que bueno, no sé si quisieran agregar algo más o si no, pues yo creo que ya estamos más sobre el tiempo, ¿no? Habría muchas otras cosas que discutir con Mauro, con Aldo, Rodrigo y ciertamente ni de lejos hemos agotado la discusión, ¿no? Así que bueno, si les parece, lo dejamos por acá y desde ya les recordamos a quienes nos escuchan, ¿no? Que hagan su pedido y busquen el libro de Mauro, que se titula El paradigma Palestina, sionismo, colonialismo, resistencias, publicado por AA Editores. Así que hasta la próxima. El próximo mes tendremos también otra gran sesión con un amigo común y, bueno, y otros amigos, que va a ser una sesión dedicada a la nueva publicación, la nueva traducción de yo creo que podemos llamarle el clásico, ¿no? El libro de Willy Thayer, La crisis no moderna de la Universidad Moderna, que acaba de salir por acá en Northwestern University Press. Así que en febrero regresamos con esa. Así que de Genial. momento lo Gracias, Gerardo. Gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias, Gerardo. gracias a todos. Gracias, gracias, chiquillos, Gerardo.